Ya, vamos a hacer una ayudantía de rodamientos. Bueno, estas son las dos PPT importantes, que es el efecto carga-vida para una confiabilidad del 90%. em, que es este factor, que es C10, que es un factor que se puede encontrar en los catálogos, que según este factor se puede seleccionar nuestro rodamiento. Y tenemos el FD, que es la fuerza que recibe el rodamiento por un factor de carga, em, por este factor de acá que es las horas, la RPM, y ahí vamos a ver. Y según si es rodamiento de bola o de rodillo. Ya. Y esta es la fórmula general cuando no es una confiabilidad del 90%. Como vemos, eh, la confiabilidad RD es una multiplicación de las dos confiabilidades de los rodamientos. Estas son las dos fórmulas importantes para calcular el rodamiento que tengo que seleccionar, porque ese es el fin del ejercicio, no obtener C10, sino obtener el rodamiento a seleccionar. Y vamos al tiro con el problema. Dice, en la figura se ilustra un dibujo de un contraeje que soporta dos poleas para transmisión de bandas B. El contraeje opera a 1500 RPM y los cojinetes tendrán una vida más o menos de 60 kilohoras, 60.000 horas, con una confiabilidad combinada de 0,98. La tensión en el lado flojo es el 15% de la tensión en el lado tirante en el A. O sea, este de acá. Si el factor de aplicación es igual a la unidad, calcule la clasificación de carga de catálogo C10 para cada descanso. Ya. Entonces, primero, ¿cuál es el dato? Que necesitamos una confiabilidad combinada de 0,98. Eso significa que R de 0,98, pero como vimos acá, RD es RD del rodamiento 1 por RD del rodamiento 2. Por lo tanto, esto sería R1, RD1 por RD2, suponiendo que son iguales, porque queremos la misma confiabilidad para los dos. Tenemos que es esto, la raíz de 0,98. Es todo al tiro. Ya. Bueno, y con lo primero que se parte es con el DCL. En las tareas, algunas tareas no tenían el diagrama de cuerpo libre en algunas preguntas. Eso siempre va a tener puntaje. Siempre en todas las preguntas, de todos los lados. Y si no está, y si está incompleto, también va a tener un descuento. Tiene que tener las medidas, las fuerzas y las reacciones. Camilo, disculpa, ¿Sí? o sea, en cada pregunta tiene que ir un DCL, básicamente, ¿sí? Sí, o sea, si corresponde, porque por ejemplo Vale. en la de Perno no hay un DCL, o sea, se puede hacer una modelo, pero no, no es relevante. Pero por ejemplo en la flexión, en la deflexión de la tarea 1,
claro, uno podría hacer el modelo de flexión esto directo, pero necesitamos tener un DCL para tener eh, una, mm, una visualización de las fuerzas y las reacciones. Y de hecho, hay varios que no lo colocaron. Bueno, eh, entonces, rápidamente tenemos nuestro eje eh, ahí, ahí. Tenemos la reacción en el rodamiento O, reacción en I y en Z. Vamos a decir que este es I, este es Z y este es X. La reacción en A, o sea, digo, la fuerza en A, no es una reacción, es una fuerza de aplicación con su torque. O momento torsor, igual se le dice. La fuerza de esta polea conductora CD solamente tiene, como vemos, fuerzas en el eje Z, no tiene fuerzas en el eje Y. Y las dos bueno, las dos son paralelas y una vale 50 y la otra 270 en el mismo sentido, por lo tanto se suman, ¿no? 50 más 270. Y después las reacciones en el rodamiento E, en I y en Z. Ustedes saben que la dirección es una suposición, ¿no? Después uno despeja y según el signo ve la dirección correcta finalmente. Em, Y el torque D. sí. Em, aquí, aquí esto, como es un contraeje, aquí tenemos este rodamiento que va a tener un contratorque en el sentido contrario de la aplicación de las poleas. Aquí. Ahí lo voy a explicar mejor más adelante. Pero claro, esto sería igual acá. Ya. Claro, nos faltan las distancias que también es importante, 300, 400 y 150. Ya, ahí está Oye, completo. Camilo, ¿podrías explicar la dirección del torque en D? Que para mí giraba para el otro lado, pero por eso quiero saber por qué gira para A allá. ver. Sí, claro. Claro, porque esta es la rueda conductora y la conducida. Sí, tienes razón. Ya. Bueno, el tema aquí es calcular las fuerzas, porque necesitamos las fuerzas para obtener después las reacciones de los rodamientos que nos van a servir para seleccionar el rodamiento. Bueno, ¿y cómo obtenemos ahí y AZ? Porque nos dicen algunas pistas, por ejemplo, que la tensión en el lado flojo, en la banda de A, es igual al 15% de la tensión en el lado tirante. Em, y también nos dicen que es una correa en B, una banda en B. Entonces, nosotros
y tenemos un 45 grados la banda. Entonces, nosotros haciendo un diagrama de la banda, ahí y ahí, estos son 45 y estos son 45. Este es P2 y este es P1. Primero, como las dos bandas van en el mismo sentido, bueno, este sí y este es Z, podemos tener, bueno, las voy a anotar acá, la relación que hay es P1 más P2, pero por el seno de 45. Ahí. Ya Z es P1 más P2 por el coseno de 45. Ahí. La suma de estas componentes y la suma de estos componentes. Sencillamente eso. Después tenemos que el torque en E bueno, el torque en esta polea, digo conductora, tenemos que es la resta de las componentes, porque tenemos la rueda, tenemos un lado tirante y un lado flojo, y es el torque producido en esta rueda, sabemos que es la resta de los momentos. O sea, que sería que el torque es el momento del lado tirante, que es 270, menos el torque del lado flojo, que es 50. Los dos tienen el mismo brazo, por eso los factorizo, y el brazo es 300 partido 2, que es el radio. No sé si soy yo eso. Ese es el torque, porque es el lado, este es el lado tirante. Entonces, la fuerza por su momento menos la fuerza por su momento, tenemos el torque aplicado, que sería 270 menos 50 por el radio. Y esto, bueno, esto es 33.000 newton milímetro. Y sabemos que este torque es como es en la polea conductora, ahí hay una polea conducida, este es el torque que se transmite directamente a esta polea de acá, entonces sabemos que el torque en esta polea es el mismo. Y podemos obtener la misma relación en la polea AB, que sería 33.000, que es el torque, es igual al lado flojo, menos el lado, o sea, digo, el lado tirante menos el lado flojo por el radio. Vamos a decir que el lado flojo es P2, porque es la fuerza de arriba, o sea, el lado de arriba. Siempre el lado de arriba es el lado flojo, eh, por un tema de contacto. Debieron haberlo visto en clases. Entonces, sería el lado tirante menos el lado flojo, que es P2, por el radio, que es 250 medios. Y entonces nos dicen que la tensión en el lado flojo de la banda es 15% de la tensión en el lado tirante. O sea, el lado flojo, que es P2, es el 15%, o sea, 0,15 por P1, que es el lado tirante. Entonces tenemos estas dos ecuaciones,
al tiro con dos incógnitas, son dos ecuaciones con dos incógnitas y podemos tener P2 y P1 y con P2 y P1 podemos obtener a I y a Z. Esa es más o menos las relaciones para sacar las fuerzas resultantes en una transmisión por correa en B. Tener claro cuál es el lado flojo y el lado tirante y obtener las relaciones con los torques. Bueno, según esas ecuaciones, obtenemos P1, P2, A1 y A2. O sea, a I y a Z. Y después resolviendo el, el diagrama de fuerza y el diagrama de momento, podemos obtener las fuerzas en O y las fuerzas en E. Eso es, es trivial. Lo pueden hacer ustedes. Pero ojo, que muchas veces el diagrama de momentos y el diagrama de momento torsor para los ejes, es decir, el eje IX y el eje ZX, muchas veces tienen puntaje. Por lo tanto, no se lo salten, es algo bien sencillo. Sobre todo el torque, que es simplemente lineal. Y después el diagrama de momentos, que no es muy complicado porque son simplemente un eje apoyado con dos fuerzas en medio. Ojo, no saltarse los diagramas. Aquí lo vamos a saltar por efecto de la ayudantía, porque yo sé que eso ya lo vimos un par de veces. Pero muchas veces tienen puntaje y generalmente harto. Pero lo importante aquí es obtener las reacciones en los rodamientos. ¿Cuáles serían esas? OI, OZ, EI y EZ. Para OI son 163 newton. Para OZ serían 107 newton. Para EI serían 89 newton. Y para EZ serían 174 newton. Así. Entonces ya tenemos las reacciones en los rodamientos según el diagrama de cuerpo libre. Y podemos obtener la fuerza, todo esto es para obtener esta fuerza acá, que sería clave para calcular el C10, para seleccionar nuestro rodamiento. Entonces, esa fuerza de ahí simplemente tenemos que hacer una suma pitagórica de las fuerzas. Y esa suma pitagórica en ambos casos da 195 newton. Como en ambos casos da 195 newton, va a ser el mismo rodamiento en ambos descansos. Pero si no, en el caso de que, por ejemplo, en O hubiese dado, no sé, 3000 newton y en E hubiese dado 100 newton, ahí tenemos que tener un rodamiento más grande para O, más resistente para O, y otro rodamiento distinto, menos resistente, más barato en E. Y ahí tendríamos que calcular el C10 para ambos y después seleccionar el rodamiento. Pero ahora, como
en ambos casos da 195, solamente vamos a calcular un solo C10 para ambos casos y seleccionar el rodamiento por catálogo para el rodamiento 1 y el rodamiento 2. Oye, ¿y eso pasó por casualidad o está como diseñado para que sean iguales? No pasó por casualidad, por temas del ejercicio, pero si ustedes ven en un ejercicio que está en el capítulo 6, al final del capítulo, le vieron, no sé si lo vieron en clases, ambos rodamientos nos dieron la misma fuerza radial, porque está la fuerza radial, eh, y eso implicó de que para un descanso era un rodamiento y para el otro era otro. Eh, ese ejercicio está al final del capítulo 6. eh, Tiene este mismo desarrollo, pero tiene un caso de C10 distinto para ambos casos. Eh, Ah, ya, vale. bueno, sabemos que es un rodamiento de bolas, por lo tanto A es igual a 3. También sabemos que la vida deseada, LD es la vida deseada, aquí, LD es la vida deseada, ¿y cuánto es la vida deseada? 60.000 horas. Entonces tenemos A es igual a 3, y para calcular LD por ND por 60 sobre 10 elevado a 6, tenemos nuestra vida deseada de 60.000 horas. Las revoluciones, ¿cuáles son las revoluciones? 1500 RPM, 1500 RPM por 60 partido 10 elevado a 6. Y finalmente tenemos 5400 como valor de este factor. Ya. Después tenemos que FD es nuestra fuerza radial por un AD. ¿Qué significa ese AD? Es un factor de aplicación. Un factor de aplicación. Ese nos multiplica nuestra fuerza radial, es como un factor de seguridad, pero en realidad se llama factor de aplicación porque esto multiplica nuestra fuerza radial y le da mayor diseño conservador a nuestro rodamiento, pero se llama distinto al factor de seguridad, simplemente. Puede ser 3, puede ser 2, etcétera, pero en este dicen que es igual a una unidad, así que es igual a 1, por lo tanto tenemos FR por 1, que sería 195 newtons finalmente. No sé si esto quedó bien claro, porque eso es como para entrar al, al diseño del rodamiento, este factor de aplicación, que es simplemente un factor, entre comillas, de seguridad, pero no se llama así. Igual como el factor de carga del perno. El factor de carga era como un factor de seguridad, pero no se llama igual. Es simplemente algo que calcula, que se multiplica la fuerza del perno, etc. En el caso de que haya que diseñar y no nos den eso, ¿qué valor usamos? ¿O cuál es Eh, recomendable usar? mm, eh, Muchas veces, bueno, eso se lo voy a explicar después para la tarea 2. De ahí lo explico. Primero vamos a terminar este ejercicio al tiro. Eh, Sabemos que la confiabilidad para cada uno es la raíz de 0,98, que es 0,9899, aquí arriba. Eh, entonces tenemos finalmente que usar esta fórmula, porque es una confiabilidad distinta a 0,9.
y tenemos el C10 para cada rodamiento igual a esto. Tenemos este factor de acá, que era 5400. Acá lo tenemos. LD por ND por 60 partido 10 elevado a 6. Este lo tenemos. Tenemos RD. RD es la raíz de 0,98. Porque es la raíz de la confiabilidad combinada de los dos rodamientos. Tenemos FD, que es 195 newton. Y después son puros números, así que tenemos finalmente el C10. Aplicamos la fórmula y tenemos C10, fórmula, y tenemos finalmente que C10 es 5.688 newton, se mide en newton. Este es el C10 finales para el rodamiento 1 y el rodamiento 2. Como vimos, en ambos casos dio la misma fuerza, por tanto, ese va a ser el mismo rodamiento, pero si fueran distintas fuerzas, tenemos que sacar dos C10, dos C10 distintos. Pero no es tan largo porque, como vemos, todo este factor de acá es el mismo siempre para dos rodamientos, a menos que tengamos una combinación de un rodamiento de bola y otro de rodillos, tenemos que elevarlo a 1 sobre A. Claro, eso también teníamos que A era 3 porque era rodamiento de bola, pero va a ser simplemente, si los dos son rodamiento de bola, simplemente va a variar el FD y todo este factor feo de acá solamente lo van a tener que sacar una vez. Y por tanto tenemos este C10 y este C10 es para seleccionar el rodamiento. Acá, este es el catálogo del Chigli, de rodamientos. Y podemos entrar a la tabla según la fuerza axial o según la fuerza radial. Esta fuerza de acá, que obtenemos acá, OI al cuadrado más OZ al cuadrado, es la fuerza radial, porque es la fuerza que entra así, ¿no? Entonces tenemos que ir a la columna de la fuerza radial, que sería esta. Sería esta. Y dice que está la carga en kilonewton. Y como tenemos que acá es más o menos 5,7 kilonewton. Vamos a la tabla. Ya, el primero, esta es la columna del C10. El primero, 5,07, no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 5,7 kilonewton y eso no nos sirve. Y el siguiente, que es 6,89, sí. Nada más que eso. Entonces sería este de acá, ¿no es cierto? Claro, todo depende del factor factor de aplicación, ¿no es cierto? Este AD, porque si AD es 3, por ejemplo, este sería el triple, ¿no es cierto? Y el triple de 5,7 es 17,1. En el caso de que AD sea 3, por ejemplo, el C10 va a ser 17,1 kilonewton, y en ese caso tendríamos que entrar a la tabla y seleccionar ese, porque, no, digo, este de acá, porque este de acá son 14 kilonewton, todavía no lo resiste, pero este de acá es 19,5, por lo tanto cumple con el C10.
Todo depende del factor de aplicación. Entonces tenemos ahí, en este caso tendríamos un diseño más conservador que dando un factor de aplicación 1. Todo depende de eso. Ahora bien, ese era el final del ejercicio. Ahora bien, algunas recomendaciones porque está la tarea. Primero, tenemos el catálogo SKF. Este catálogo del Chigli de acá es un catálogo de un libro. Es simplemente unas dimensiones según una norma. Pero no sigue ninguna recomendación de ningún proveedor. Es el catálogo simplemente del libro. ¿Cuál es el catálogo oficial de un proveedor? Sería, por ejemplo, el catálogo SKF. Y muchas veces tiene esta fórmula de acá. Esta fórmula de acá generalmente es la misma, pero abajo de cada, no sé, pues, siempre está en las primeras páginas. Así que para calcular el C10 del catálogo SKF, siempre está más o menos como en las primeras páginas, así como si usted, según el rodamiento, o sea, según su eje, calcule esto y después seleccione el rodamiento de nuestros catálogos. Más o menos están en las primeras páginas cómo se hace esto. Siempre es más o menos lo mismo, puede variar en algunos de estos factores, pero más o menos es lo mismo. Entonces, guíense por eso. Guíense por eso. Siempre, no sé, pues dice, aplique un factor de aplicación igual a 2, recomienda SKF, o igual a 3, y ustedes háganlo según el manual de SKF. ¿Por qué? Porque esta fórmula de acá es una fórmula del Chigli y no de un proveedor. Esto, igual compárenlo con la fórmula del proveedor y la fórmula del Chigli, porque en el caso de que el Chigli sea más conservador, porque una siempre va a dar más conservadora que la otra, apliquen la más conservadora. Pero siempre el proveedor igual va a tener más importancia que la fórmula del Chigli. Eso para seleccionar rodamientos. Porque lo que vale es el diseño de seleccionar el rodamiento por catálogo. Esto para la tarea, porque ustedes van a tener no lo he revisado, pero me parece que ustedes tienen que seleccionar un rodamiento, No preguntan rodamiento, Camilo. ¿no? Ah, bueno. Nos preguntan por la velocidad crítica nomás. Ah, ya. Pero, ¿y tienen que seleccionar banda igual o no? Creo que tampoco. O sea, tenemos que diseñar No, los parece diámetros que del no. eje. No, Ah, bandas ya. no. Ya. Bueno, ahí la tienen En el más certamen nos van a fácil. preguntar eso. Sí, Claro. lo que no entra en la tarea entra en el certamen. Pero claro, cuando ustedes estén trabajando con elementos comerciales como bandas, como rodamientos, el proveedor siempre en las primeras páginas de los catálogos salen las fórmulas y van a variar un poco con respecto al Chigli o con respecto al BIRS de resistencia de material. No se preocupen por eso, ocupen las fórmulas del proveedor, pero no es muy distinto a lo que ustedes aprenden en este ramo. Muy parecido, puede variar estos números, ¿no? Y eso, se me va a acabar el tiempo. No sé si ustedes quieren terminar o podemos revisar otras cosas.